Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Muy buena tarde, de nuevo en un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy Octavio Novoa. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, una persona que definitivamente para mí es un profesional en lo que vamos a hablar el día de hoy, un experto. Vamos a hablar respecto a la infraestructura hospitalaria. La infraestructura, las estructuras, los centros hospitalarios es un concepto muy importante en el momento de realizar un proyecto o un diseño de instituciones hospitalarias. De ser una gran nave o una con varias crujías en tiempo de la colonia, que en donde los enfermos y los desamparados compartían sus dolencias, el hospital ha pasado a ser el día de hoy uno de los edificios más complejos y tecnificados, dominados por complejos sistemas de instalaciones y servicios técnicos. Ha cambiado completamente esa percepción que se tenía no solamente en la colonia, sino simplemente hace aproximadamente 120 años, que la infraestructura hospitalaria en México ha cambiado de una manera impresionante. Nos acompaña el ingeniero arquitecto Armando Cacique Díaz. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional, es miembro del Colegio de Arquitectos de México, de la Sociedad de Arquitectos de México, miembro de la Sociedad Mexicana de Arquitectos especializados en salud, miembro también del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles y miembro de la American Society of HVAC Engineers, que es la Asociación de Hospitales. Aire. Uno de los factores que contaminan mucho y que pasan es el aire. Cierto, es cierto. Tiene también una maestría, una especialidad, otra maestría, otra especialidad, otra diplomado, otra maestría. No alcanzaríamos a leer el resumen resumido que nos mandó el arquitecto. Es un especialista en la materia, en lo que vamos a hablar el día de hoy, que una hora es poco tiempo. Trataremos de hablar al respecto y tocar algunos temas interesantes. Ingeniero arquitecto, qué gusto, muchas gracias por atender nuestra invitación, es un placer verte. Encantado de estar por aquí, para mí es un gran honor y charlemos, platicamos de construcción, sí, y de arquitectura, de salud. Y de medicina vamos a tener que hablar. Por supuesto. Porque lo que ha detonado los cambios, pues es el avance en la medicina. El avance en la medicina. Comentaba al principio que en tiempos de la colonia nosotros tenemos algunos antecedentes en donde justamente se hicieron algunos intentos hospitalarios forzados, más que todo por la necesidad, y además estaban vinculados de manera directa, ustedes podrán imaginar, con la iglesia. Y tenemos antecedentes en Pátzcuaro, donde Tata Vasco hizo un pueblo hospital, que fue algo muy interesante en su momento, un concepto nuevo que no había, pero llegando hasta los años de 1895, 1900, con Porfirio Díaz. Aquí en Guadalajara tenemos un antecedente que es el Hospital de Belén, que es ahora el Hospital Civil. Desde luego, actualmente en funciones. Y con medicina de punta. Con medicina de punta, y que además en su momento fue reconocido porque cuando la ciudad de Guadalajara tenía 28,000 habitantes, el Hospital de Belén tenía 800 camas. Que ustedes ven la proporción de 28,000 con 800 camas, era fabuloso. Hoy día es el hospital más grande en toda América. El más grande de América. El antiguo Hospital Civil de San Miguel de Belén, mi segunda casa. Tu segunda casa. Puedes hablar un poco más fuerte, te lo voy a agradecer. Sí, muy amable. Tenemos también ese antecedente en el Hospital General de México, que fue construido aproximadamente, inaugurado en 1910 con Porfirio Díaz, y el manicomio, que así se le llamaba, que eran dos hospitales muy importantes, y que, hablando del manicomio, eso lo construyó, estuvo a cargo de la construcción el ingeniero Porfirio Díaz, hijo del general Porfirio Díaz, y fue inaugurado por su padre en 1910. Esos dos hospitales tenían
todos los criterios hospitalarios en materia hospitalaria arquitectónica que se estaban desarrollando en Europa, y se tomó como ejemplo los hospitales en Manhattan, en los Estados Unidos. Entonces, es el antecedente, digamos, hospitalario más grande que hay de Porfirio Díaz hacia la fecha, pero se ha desarrollado. Coméntanos, arquitecto. Yo quisiera mencionar un tercer hospital interesante en nuestro México, fundado nada más y nada menos que por Hernán Cortés, sí, en la colonia, una vez transformada la Gran Tenochtitlan. Tema aparte, sería magnífico hablar algún día de nuestros antepasados y de su ingeniería y de su construcción, que es el Hospital de Jesús, también actualmente en funciones. Es un logro y es una especialidad, no solamente, intervienen muchas especialidades, y una de las especialidades que intervienen por la duración de los hospitales, por la infraestructura que tenemos, por lo complicado que es crecerla y hacerla funcionar, la restauración de monumentos históricos que se ve involucrada. En algunas intervenciones que nos tocó por ahí participar en el antiguo Hospital Civil de nosotros aquí en Guadalajara, era un conflicto, vamos a tapar un nicho, o vamos a quitar un escalón o un azulejo porque es histórico, pero que no cumple la norma actual, y tiene que seguir funcionando el hospital. Y es muy interesante también. Entonces, amén de lo implica sacro. También ya la especialización de restauración de edificios. Restauración de monumentos históricos. En el caso, restauración de monumentos históricos se llama la maestría, es de arquitectura, y se llega al grado de impermeabilizar con baba de nopal y de... Como se hacía en aquellos tiempos, porque el edificio, aparte de ser hospital y aparte de que tiene que funcionar con todos los requisitos de que se va la luz, tiene que seguir funcionando, se va el agua, tiene que seguir funcionando, tenemos una escasez de oxígeno y tiene que seguir funcionando, porque las cirugías no paran, los partos no paran. Hacerle caso a la cultura y a la historia y al patrimonio histórico. Muchos hospitales para esto también, después de 1920, 1930, a la fecha, con toda la corriente del modernismo, del funcionalismo, del racionalismo y de todos los ismos que de ahí se derivan muchas corrientes, a este grado yo ya los considero edificios históricos y ejemplos de hospital. Aunque tengan 80 años. Aunque tengan 80 años, y tienen que seguir funcionando y tienen que estar actualizados, y la medicina va avanzando a pasos agigantados. Sí, al principio, como decía, era una nave y ahí lo llevaban todos y se contaminaban entre todos, ¿no? Y no pasaba. Había ciertas especialidades. Por ejemplo, aquí en el Hospital Civil, en el Hospital Civil de nosotros, parte de un distribuidor, y salen las naves con ese distribuidor común que cumple varias funciones. No solamente la curación del ser humano en su cuerpo, sino también en su espíritu. Y una de las naves, desde luego, pues era para las señoras y para la obstetricia, los partos. Otra nave eran para los heridos, otra nave eran para los quemados, etc. Funcionaba como central de enfermeras en el ámbito médico, que se concreta, hay que llevar ciertos medicamentos o ciertas terapias a ciertos pacientes, y yo lo tengo concentrado y estoy viendo a todos, pero también se daban misas. Ah, claro, ahí estaban vinculados. Y todos veían a la misa. De hecho, la entrada de la principal pues era justamente el altar. Porque yo soy un convencido de que la salud empieza por el espíritu, y cuando uno tiene ganas de vivir, vive. Y cuando uno tiene ganas de morir, también te mueres. Se muere, aunque no tenga uno nada. Aunque no tengas nada, tienes mucha razón. Y es algo que se ha perdido en el hospital moderno.
En cierta forma, sí, digo, porque hubo políticas de gobierno, culturales, que enmarcaban mucho el laiquismo, tanto en la educación como en todos los ámbitos. Mas, sin embargo, no deja de haber un pequeño altar que muchas veces la gente, las mismas enfermeras, las mismas personas que habitan el recinto, lo integran, por chico que sea. Sí, aunque no se haya proyectado, Aunque eventualmente se toma un pequeño espacio y se aprovecha para hacer ese pequeño altar en donde frecuentemente tenemos algo que consultar, algo que platicar, algo que reflexionar, algo que medir. Así es. En mis proyectos, en lo particular, trato de incorporar siempre un mural, un espacio, una pared, para que tarde o temprano alguien llegue y haga un mural. Y en ese espacio dejo un pequeño lugar para que tarde o temprano se ponga un altar. Y es muy agradable para mí el que se usen y terminen concretándose. Qué bien, qué bien. Ha cambiado mucho la medicina también por el tipo de enfermedades que han ido cambiando y sobre todo porque ya no es como antes tener un pabellón para tuberculosos, que ahora prácticamente ya no se necesita. Entonces ha ido cambiando también por el tipo de enfermedades. Sí. En las instalaciones hospitalarias. Sí, se van adecuando. La medicina y la población cambian con el tiempo. Es común ahorita decir que nos estamos haciendo viejos como sociedad y la medicina interna va a tener un auge y la geriatría como parte de la medicina interna va a tener un auge. Y se adecúan los espacios. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado son los aislamientos. Se dice un pabellón de tuberculosos ya no se ocupa, pero sí se ocupa un pabellón de neumonía. Que es una enfermedad frecuente. Y de las más comunes intrahospitalarias. Ahorita platicamos un poquito a qué me refiero con intrahospitalaria. Y dentro de esos pabellones, así como dentro de los renales, dentro de todas las especialidades, se tienen cuartos de aislamiento para que el potencialmente infectado no contamine a los demás. Muchas de las cosas y del desarrollo que se ha tenido en la construcción de hospitales ha sido a prueba y error y ha sido de la mano con el avance de la medicina. Les platico una experiencia personal. Después de haber hecho planos y haber tenido cierto contacto y cierto desarrollo profesional, que por azares del destino a uno lo va encasillando en cierto género de edificios, llega el momento en que tenemos que hacerlo realidad y pasa de plano a una realidad. Con esto aprovecho la oportunidad para enfatizar en la construcción y en el ámbito profesional el interés y el gusto que tiene uno por hacer las cosas. Platicábamos ahorita del funcionalismo y el racionalismo y el modernismo en general que abarca todo esto. Hubo un ingeniero que es reconocido como arquitecto internacional, más conocido por su seudónimo Le Corbusier, que fue uno de los que dieron auge a estos movimientos que se esparcieron en el siglo XX por todo el mundo, que dentro de sus reflexiones también teorizaba. Decía, si yo le quiero hacer una casa a mi amigo Octavio, tengo que irme a vivir con él un año para entender sus necesidades, para entender
y proyectar lo que mi amigo Octavio necesita como su casa. Vivir es las necesidades. Cuando yo escuché eso en la escuela, yo dije, qué exageración. Sí, digo, además si quiere compartir hasta la señora, ¿no? Ya, sin embargo, es muy común. Ya está exagerando. Es muy común que lleguemos a una casa, entremos en concordancia en una reunión, permíteme entrar a tu medio baño, el baño de visitas, abro el baño de visitas y lo primero que encuentro es un inodoro de frente, mientras que podría estar un lavabo y el inodoro detrás de la puerta. Sí. ¿Qué pasó ahí? Eso fue una falta de sensibilidad a la hora del proyecto. Si este tipo de errores y de falta de sensibilidad, que al fin es una falta de experiencia, una falta de entrenamiento que da esa sensibilidad, ocurre en un edificio tan común como la casa habitación, ¿qué no ocurrirá en falta de sensibilidad en espacios a donde el ser humano normal no tiene acceso y no lo ha vivido? En los hospitales es común hablar de las áreas negras, que sería todas a donde todo el público, médicos, enfermos, visitantes pueden acceder. Pueden estar. Unas áreas grises que son exclusivamente de uso médico y unas áreas blancas que son estériles. Así es. Y solamente entro a un área blanca cuando me van a operar y entro sedado. Y es muy común pues que el contacto no esté en el lugar adecuado. La norma dice tienes que poner tantos contactos, tienes que poner tantas salidas de oxígeno, tantas dióxido nitroso, etc. Pero solamente la vivencia dice este es el lugar adecuado porque si lo pongo acá el cable me va a estorbar para el procedimiento. Y entendí lo que dijo Le Corbusier. Sí tengo que ir al hospital, hacer los procedimientos y verlos cuando menos, para tener la sensibilidad de que no me ocurra el excusado de frente, digámoslo así. Saber qué movimientos tiene que hacer el cirujano, el enfermero, el camillista, el paciente, el familiar del paciente, que aquí en México es importantísimo. Y yo voy a Canadá, yo voy a Estados Unidos, entro a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, después de una preparación médica, me operan, me restablezco y hasta que no me estén dando de alta va mi familiar por mí, ¿verdad? Mientras estoy viendo la televisión y estoy conviviendo con los otros enfermos. Aquí por cada paciente que ingresa debe ser el acompañante. Tenemos 5 coches. Otra. Porque va el compadre, va la comadre, va el primo a ver al enfermo. No se diga si se trata de un bebé. Entonces eso ya... Y ese es un problema urbano aparte. Implica, no hay estacionamiento que alcance, implica, ¿verdad? Algo cultural también. Sí. Nosotros somos latinoamericanos y nuestra cultura, y no abarco México, abarco toda Latinoamérica, como diría Simón Bolívar, pues somos un solo mestizaje, un solo corazón, divididos, una sola cultura, una sola religión. Y en todos estos lugares, la familia y la unión familiar, bendito sea Dios, sigue siendo muy importante. Entonces, si proyectamos un hospital en Canadá, dejen un estacionamiento para cada... Para los médicos especialistas. Uno para el médico. Y si lo hacen en México, dejen 5 o 6 para el familiar, uno para el médico. Vamos a terminar llenando las calles 5 cuadras a la redonda. 5 cuadras a la redonda. En todos los hospitales pasa, eso privados y públicos. Que hay que conocer cuando se proyecta un edificio de ese tipo en México y en Latinoamérica. Sí. Y también el tipo de equipos. Claro. El tipo de equipos también esto va avanzando. Hay unos elevadores y tenemos que en un solo cajón puedo estacionar 5 coches en una especie de rueda de la fortuna. De carrusel. De rueda de la fortuna más Hay bien por dicho. ahí un amigo que me está comentando una inquietud de eso, precisamente.
para un hospital privado reconocido sí. en Puerto Vallarta. Es un tema que vamos a tocar. Si en Puerto Vallarta no tenemos estacionamiento, pues aquí en Guadalajara, en algunas semanas vamos a platicar respecto a eso de los estacionamientos. Sí, es un tema interesante. Sí, la movilidad también es... ¿Qué opinas me parece a mí que de la normativa que existe en México de la Secretaría de Salud, que es la que norma las instalaciones hospitalarias, sí, es de primer nivel a nivel internacional? ¿Qué opinas al respecto, tú que la conoces muy bien? Yo creo que la norma siempre va a estar retrasada un paso. ¿Por la tecnología? Por la tecnología, por el avance. Va a haber siempre el dilema de un nuevo material, de un nuevo procedimiento que todavía no ha sido probado por la norma, pero que lo hace viable la tecnología, por un lado. Por otro lado, la normatividad y la legislación en México es magnífica. De eso estoy convencido, y no solamente en la Ley General de Salud y todas las normas sociales que de ella emanan, al margen de toda la investigación que ha hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo ha plasmado y que en sus famosos libros. Es muy vasta. Es vastísima. Sí. Y es detalladísima. Muy detallada, exactamente. Te marcan hasta en un contacto, altura, como tú dices, ubicación de la pared, etcétera, etcétera. Todo eso tiene su razón de ser. Además, cómo tienen que ir las aristas en los muros. Exacto. Que no debe de haber. Que tienen que estar redondeadas en ciertas partes para que el trapeador no tenga una esquina, que no pueda levantar un lodito, que se me vayan a crear bacterias ahí. Regreso al comentario original de mi experiencia con este contexto. Ocurre en el Hospital Civil que un bebé contaminado en una zona de terapia intensiva de bebés se contamina, ya vienen contaminados por partos no controlados, muchas situaciones, y este bebé contamina a otro bebé, y este bebé contamina a otro bebé, y resulta que son resistentes a los antibióticos las bacterias, y le meten un antibiótico a este bebé y no le hace, y a las 4 horas le meten otro antibiótico y tampoco le hace, y ya se contaminaron otros 5, y se empieza a morir el primero y se empieza a morir el segundo. Hay que entender también que las personas que habitan este hospital, empezando por el cuerpo médico, somos seres humanos. En este caso, por ser pediatría, por ser neonatología, todavía existe un factor más. La mayoría son mujeres. Cuando una doctora residente, una R2, una R3, tiene este problema, pues como mujer la encuentro ahogada en llanto. Ya no sabe qué le está haciendo efecto a las cosas. Los periodistas como tiburones. Hubo muchos debates, que fue una bacteria, que fue esto, se cerró el área por previsión. Eso me permitió ese accidente muy lamentable que ocurre todos los años en todas las partes del mundo, hasta en los hospitales más, digamos, chic, importantes de La Joya, ¿verdad? O de sí. Houston o de Austin. Ocurre. Me permite vivir el hospital. Hice un dictamen, se tienen que mejorar los óculos sanitarios, los oxígenos no son los suficientes, hay que poner más lavados para lavado de manos. Muy importante, el lavado de manos es todo un rito desde el punto de vista médico. Y entrarle a la neonatología y a intervenir ese espacio para que cumpliera ciertas normas para poderlo abrir. La Universidad de Guadalajara también con el problema de que las generaciones de médicos se están atrasando porque no tienen prácticas de obstetricia y de neonatología, y no podía pasar eso como universidad, que los semestres se atrasaran, ¿verdad? Claro. Y hacer suturas
y a recibir bebés y a vivir el hospital. Y eso permite otra visión. ¿A qué me refiero con otra visión? Bueno, pasó, se tiene que mejorar el aire, el agua, le llaman los doctores vectores. Un vector para nosotros los constructores pues es una fuerza que se aplica en una tubería, en una estructura, en un miembro perteneciente a una estructura. Para ellos, un vector es un vehículo de transmisión. Yo toso y el aire se encarga de llevar... Arrojo vectores. Sí. Arrojo pequeños vehículos para que mi bacteria entre a tu cuerpo. Y se aloje en tu garganta. Exactamente. Esa experiencia es necesaria porque da sensibilidad. Al fin, las normas, todo esto se aplican con un criterio. Sí. Y ese criterio es eso, es la sensibilidad. Entonces, Y concluyo. Sí. Se dice que hay un aislado. Normalmente en las terapias modernas, ese aislado, cuando son cuartos, pues es un cuarto aislado para que no contamine a los de los otros cuartos. Pero en las terapias están los que están en observación y los que están potencialmente infectados los meten a un cuartito de vidrio con un aire acondicionado especial y la canción. Yo les digo peceras, están en la pecera. Están en una pecera médica. Tienen su nombre, desde luego. Y están en una pecera médica porque está potencialmente infectado. Pero el vidrio llega hasta el plafón de yeso. De piso a techo. De piso a plafón. A plafón. Porque el plafón arriba no tiene vidrio. Y el cuarto es un solo cuarto. Y el aislado no está aislado. Porque se pasa por el plafón. Eso no lo ve un médico. El aire. Un médico reacciona. Estás amarillo, tienes los ojos rojos. A ver qué te meto. Y lo ve todo dentro del cuerpo. Y su guerra contra la enfermedad es dentro del cuerpo. Pero uno ve con otra perspectiva fuera del cuerpo. El arquitecto ve el espacio. El espacio. No está aislado. No. Y eso evoluciona hasta presiones positivas, presiones negativas. Seguramente ustedes han sentido que al abrir una puerta se siente un chifloncito. El aire del otro cuarto se metió para acá. Sí. El aire del área general es el que se va a meter al cuartito del potencialmente infectado, porque si el aire del potencialmente infectado tiene una presión ligeramente, diferencialmente mayor a la otra, el aire se va a venir para acá. Y es todo un tema de investigación apasionante. Apasionante, y eso va cambiando también la forma en que en un futuro construimos, porque todo eso son experiencias que, aunque algunas de ellas son desagradables, pero nos dan un gran aprendizaje. Desde luego todo ha sido así. Y empezamos a tener una interdisciplina en profesiones, el médico junto con el arquitecto y por supuesto el ingeniero. Es fundamental. Vamos a tomar unos momentos para algunos comentarios. Sergio Mendoza, saludos a Enlaces de la Construcción. Qué bueno que estamos hablando de las construcciones antiquísimas en Guadalajara. Bueno, son solamente algunas. Tenemos muchísimas más. Sí, hemos mencionado. En nuestro México y en nuestra América tenemos Así muchísimas es. más. José Miguel Telles, saludos a ingenieros por este valioso programa. Estamos viendo desde Nogales, Arizona. Un gusto escuchar temas de la construcción en la situación de la salud. Es un tema grande y complejo, pero tenemos la gran oportunidad con nuestro invitado de tomarlo, aunque sea este momento, el día de hoy. Daniel Cortés, saludos a Enlaces de la Construcción. Aquí estamos siguiéndolos en Zapopan. Muchas gracias, Daniel. Marco Ruiz, saludos a Enlaces de la Construcción. Saludos al ingeniero Octavio, el arquitecto invitado. Gracias por tu invitación. Gracias, arquitecto, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Saludos al programa. Les miro en San Luis Oyatlán.
de parte de Israel Bernal. Saludos al ingeniero y al arquitecto también. No, eso también yo lo agregué. Y Pablo Alberto Rubalcaba, saludos a todos en el estudio. Estamos siguiéndolos en Enlace de la Construcción. Muchas gracias, Pablo Alberto Rubalcaba. Un tema muy interesante y cómo van cambiando la normativa, y además de esto, cómo empezamos a tomar este tema de la infraestructura hospitalaria de una forma global. Ingeniero, arquitecto, médico, profesionistas de la salud en general, sí, y también sociólogos, sí, porque no solamente lo que acabamos de decir hace un momento de los estacionamientos, así y es. eso se hace ya no puede ser una profesión independiente, no, tiene que ser interdisciplinaria. Así es. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, por ejemplo, con médicos? Bueno, directo. Pues el aislado no está aislado, el bebé aislado no está aislado, mejoramos los aislamientos, se reabre y empieza a funcionar. Y empiezan los médicos a tener sus experiencias, empieza uno también a aprender más. El director en turno me dice: ¿te me quedas, por favor? Porque sigue urgencias, porque sigue pediatría, porque sigue terapia. A ver en qué podemos ayudar. A ver cuánto me van a aguantar aquí, a uno como arquitecto. Y vas a despachar aquí a un ladito de la subdirección médica. Pues yo no soy médico, pues tienes que tener un grado en medicina. A veces, uno, al menos en mi forma personal, yo toda mi vida ser estudiante. Y aprender nuevas cosas. En este caso fue un campo relacionado con que no se infecten las personas de un lado para otro, y esto lo engloba una materia que es la epidemiología. Curiosamente, cuando yo estudié, y esta epidemiología, hay un ámbito que es la epidemiología ambiental, que es el tema. La mayoría de las personas con las que yo en su momento tuve la oportunidad de aprender poquito de esto, era curioso porque los ambientalistas normalmente están defendiendo la fauna ambientalmente. La flora y la fauna. La flora y la fauna, mientras que dentro del hospital lo que queremos es eliminar la flora y la fauna. Y para eso se aplican productos tóxicos, es la toxicología, y uno empieza a aprender de distintos temas para poder tener un grado en medicina que me pedían los doctores que me apoyaron a entrar a esa especialidad sin ser médico, con todos los apoyos, y a seguir y aplicarlo. Las infecciones intrahospitalarias que refería yo hace un momento es esa infección que yo ingreso a un hospital por un problema de una apendicitis y al tercer día adquiero una neumonía que no llevaba. Uh-huh. Y eso cuesta vidas, que no tiene precio, y cuesta un dineral. En antibióticos profilácticos, le llaman. No estás infectado, pero por si las dudas, ahí te va la penicilina para que no te infectes. Y nosotros tratamos de luchar para bajar el índice de infección intrahospitalaria reflejado en un menor uso de antibióticos, mejorando las condiciones ambientales de los recintos arquitectónicos. Fíjate qué coincidencia una con la otra, ¿no? La medicina, sí, con la arquitectura. Y con el ambiente. Con el ambiente. Y con todo lo que esto lleva. Con el ambientalista que trata de eliminar la fauna. La fauna, ¿no? La fauna microbiológica. También un tema interesante que se ha desarrollado desde hace algunas décadas, tal vez 3 décadas, es la accesibilidad, debido a que antes era ilógico, llegaba una persona en silla de ruedas y había que ayudarla a cargarla para subir las escaleras. Para sacarle una radiografía, que uno decía, a ver, ¿qué hora se fracturan todos, ¿verdad? Sí, de la silla con todos los que van cargando. Así es. Sí, ahora ya no, ha cambiado, y la norma es también muy especializada. Sí. ¿Cómo ha cambiado esto?
¿Cómo ha cambiado? ¿Ya es suficiente o nos falta más por hacer para atención a las personas con alguna discapacidad en caso de que requieran algún servicio? Sí, falta. Siempre hay un material nuevo por aplicar que se está desarrollando, una nueva tecnología. Lo que tenemos se ha desarrollado muy bien. Los hospitales, por su situación, decimos los arquitectos, la idea global, antes de que sea un anteproyecto, es un partido, porque de ahí parte todo. No es un partido de fútbol. Partido arquitectónico. En este caso se le llama partido médico arquitectónico. Es el único género de edificios de la arquitectura en donde el partido no solamente es un partido arquitectónico, es un partido médico arquitectónico. Con una especialidad específica. Con una especialidad específica. Y de ese partido, lo ideal es que sea horizontal, porque no solamente hay sillas de ruedas, prácticamente todos los equipos en un hospital, todos son rodantes. Hasta la charola para los que llevan la comida y los desayunos es rodante. El equipamiento. Entonces, es otro tema. Se han desarrollado rampas, se han desarrollado una serie de accesos, vinculaciones, bajo norma, antiderrapantes, con ciertas características, que no se han reflejado en los demás géneros de edificios. Yo me voy a ir más para allá. ¿En qué nos hace falta? En los edificios administrativos, en los edificios de gobierno, en los edificios públicos. Cada vez hay más restaurantes con rampas y facilidades de inclusión. Pero a nivel urbano y a nivel de otros géneros de edificios sí hace falta un poquito más desarrollar para que esta inclusión sea más global. Ahora, otro tema. Ha habido un gran desarrollo médico e infraestructura médica hospitalaria en México a nivel público. Sí. La Secretaría ha desarrollado normas. Sí. Han construido muchísimos hospitales. Se han hecho programas muy interesantes a nivel gobierno para clínicas en comunidades rezagadas que también han apoyado el mantenimiento de todas esas personas que necesitan de una forma más cercana tener por lo menos ese primer nivel de atención, segundo nivel de atención, así es. Primer nivel, se ha llegado a eso. En algunos casos con éxito, en otros no tanto, porque los gobiernos cambian, a veces las políticas también impactan en ese cambio. Sí. A nivel privado, se ha visto también desde hace algunas décadas un crecimiento impresionante y ya incluso clústeres médicos que han tenido un gran éxito, también con un costo muy elevado. Sí. Ahí se ha considerado la infraestructura hospitalaria es tan eficiente como la que a veces parece que no, como la privada, bueno, la pública. Debería serlo. Debería de estar por encima. Sí, se ven más bonitos. Sí. No puedo decir que tengas un restaurante más lujoso, tal vez aparentemente tengas una mayor limpieza, estás pagando también una buena cantidad y definitivamente es razonable que si una persona que tiene más recursos quiera ir a un mejor lugar, lo pueda hacer y está abierto a que lo quiera. Pero ahí también hay casos, como el que comentabas de los bebés en el hospital civil, también se da en el hospital privado. Desde luego que se da. Y aquí comento dos cosas. Una es nuestra realidad. Son instalaciones muy costosas y muchas veces por costo, por administración o por política empresarial o pública no se aplica el mejor producto por costo o por algún interés, que también los hay. Segundo, desgraciadamente, y con esto también abarco un poquito el sector educativo, que hay muchos hospitales escuela, y no solamente eso, sino que cualquier escuela, al menos las escuelas públicas en México, son los refugios. Entonces, así como un hospital es el último edificio que se debe de caer,
Pues el segundo es la escuela, porque es el refugio, y muchas veces este refugio se habilita como hospital. Por eso también tiene mucha normatividad el sector educativo, al margen de que pues hay quirófanos de veterinaria y de especies mayores y menores, etcétera. Otros, los seres vivos no nada más somos los seres humanos. Así es. Con todo este panorama, hay dos vertientes. Una vertiente universalista que abarca varios ámbitos, que es lo que a mí me ha tocado participar, empaparme un poquito del funcionamiento de la medicina, empaparme un poquito del funcionamiento y del gran problema del mantenimiento y de mantener operativos la infraestructura actual o mejorarla. Y también el especialista que se especializa en solamente una cosa. Abarca también otros géneros de edificios como la anatomía patológica, que es a donde se hacen las autopsias y todo este tipo de cosas, que ha generado actualmente con el nuevo sistema de justicia penal mexicano nuevos edificios, con nuevos laboratorios, también muy interesantes. La ciencia forense. La ciencia forense, que sí es una parte de la medicina y que abarca también y que provoca contaminaciones por los muertos, etcétera, y que se tiene que regular mediante una norma y un diseño específico de ingeniería y de arquitectura. Se ha ido diversificando. Y no es un hospital, es una CEMEFO, pero que también tiene una serie de normas y una serie de circunstancias fundamentales, técnicas. Es correcto. Al margen de no perder esa sensibilidad, insisto, de que son personas dolientes y que hay que tener todo eso en cuenta a la hora de enfrentar un proyecto de esta naturaleza. Tema aparte son los hospitales psiquiátricos, donde son permanencias prolongadas. También de diferentes niveles. Y que de diferentes niveles, privados y públicos, sí. Con el problema que tenemos actual a nivel global de adicciones y todo esto. Me refiero a niveles médicos también, sí, esquizofrenias, adicciones, etcétera. Todo esto que se maneja y que es tema aparte. Sí. Ahora bien, distingo. Una cosa es, no quiero decir nombres, un hospital privado en una zona privilegiada de Guadalajara, que lo hicieron inversionistas apoyados tecnológicamente, financieramente, con toda la disposición de normatividad, y que por mucho que hayan escatimado, a lo mejor por cuestión de costo a la hora de una construcción, dejan un hospital operativo y normado. El problema son los hospitales que no están normados y las escuelas que no están normadas, que son una casa habilitada como hospital y que desde luego no tiene normas y no tiene aislamientos y no tiene una serie de requisitos, porque su origen fue hacer 3 recámaras, una cocina y un baño. Y que así podemos tener ejemplos muy sencillos, que tal vez sea, no sé qué tan bueno sea el ejemplo, pero un odontólogo que renta una casa para poner su consultorio y habilita las instalaciones mínimas de aire, agua, luz, etcétera, para trabajar. Sí. Y modifica una vivienda. Sí. Un odontólogo maneja sangre y hay un problema de infecciones y sí tiene que tener un cuidado, desde luego. Sí. Todo es el que habita el edificio, ¿verdad? Claro. Su ética, etcétera. Pero actualmente esto ya creció a problemas de dializado, por ejemplo. Eso es otra. Y que es una casa. Así es. En donde ya no es un odontólogo, ya es un problema mayor, de renal, etcétera. Sí. Y así como ese, muchos. Que también es parte de la infraestructura médica. Que también es parte de la infraestructura médica y educativa.
Muy bien, es interesante. Ahí la también plática. hace falta mucho la inclusión. Me hacía una pregunta, ingeniero, sobre la inclusión. Sí. La inclusión en un hospital o en una escuela más o menos conformada, privada o pública, se puede mejorar y falta mucho, sí. Donde falta muchísimo es en donde no está regulado. Exactamente. Eso es otro tema muy interesante. Tenemos ya poco tiempo. Vamos a dar algunos saludos. La audiencia que nos ha estado escuchando, muchas gracias. Regina Telles, saludos a todos en el estudio. Están escuchando el programa desde la ciudad de Durango. Muchas gracias, Regina. Muchos saludos a Durango. Sí. Enrique Pérez, saludos a todos en el estudio, a Enlace de la Construcción. Saludos al arquitecto. Alberto Castro, saludos, les miro en Zapopan. Es un grato escuchar programas de ingeniería, ya que apenas estoy haciendo mis pininos. Importante escuchar este tipo de comentarios porque dicen que cuando uno sale de la escuela es cuando uno empieza a estudiar. Es cuando empieza a estudiar y seguimos estudiando. Seguimos estudiando, siempre seguiremos estudiando. Josefina Rodríguez, saludos ingenieros. Este valioso programa de construcción, muy interesante el tema que están tomando, un gusto verles, me recomendaron su programa y seré su seguidor. No, pues nosotros somos sus seguidores porque les agradecemos mucho que nos escuchen. Hay un tema que no vamos a poder tocarlo en estos últimos minutos, nos quedan 6-7 minutos para concluir el programa, pero algo que no quiero dejar pasar es la tecnología, cómo ha impactado no solamente en el ámbito médico, sino en todos los ámbitos, con nuevos aparatos, etcétera. Pero me quiero referir a la tecnología, por ejemplo, de la comunicación. Tenemos ahora la facilidad de, con un instrumento, un Da Vinci, una persona, que así se llama, puede estar operando de manera remota a un médico, a un paciente en otro lado del corazón. Sí. ¿Verdad? Y tenemos ese fabuloso robot que ahora lo están haciendo y los médicos están especializando en algo más todavía, la robótica, la cuestión del entorno virtual, etcétera. Pero también impacta las instalaciones desde luego. Modernas, desde luego, de punta que tenía ese hospital y que llega este nuevo aparato Da Vinci. Así sea el antiguo hospital civil en uno de sus recintos históricos, acondicionado para un Da Vinci. Para un Da Vinci, para una tecnología de punta. ¿Hasta desde dónde luego nos ha llegado esto de la tecnología? Como tú dices, ya nos alcanzó y nos pasó y tenemos que seguir adaptando. Sí, hay que seguir trabajando y hay que seguir aprendiendo y hay que hacerlo con pasión, que lo más preciado en este mundo es la vida. Y también algo más, tenemos que la vida, muy bien lo mencionas, el promedio de vida hace 100 años era 36 años y ahora es de 70 y tantos. Sí, entonces, y va a seguir creciendo. Las enfermedades cambian, pero también la edad de las personas cambia y las necesidades, como bien decías, cambian. Entonces ahora, si ustedes están estudiando medicina y no ingeniería ni arquitectura, empiecen a estudiar también médico internista, porque es lo que de eso van a tener trabajo. Geriatría, de eso van a tener trabajo. Se está desarrollando. Pediatras van a tener menos trabajo porque cada vez hay menos niños. Entonces también digo, tal vez sea malo verlo desde el punto de vista comercial, pero es el futuro. Sí, es el futuro. Es el futuro. Y lo estamos viviendo. Y eso cambiará nuestras instalaciones también. Desde luego. Y creará nuevas instalaciones, como actualmente en los spots de televisión se ve mucho la fertilización asistida. Otro tema. Ya se hacen riñones y estómagos a partir de células madre. Habrá que poner también laboratorios muy especiales y espacios para investigación dentro del mismo hospital. Desde luego. Dentro del mismo Desde luego. Un hospital, sobre todo un hospital relacionado con una universidad, como orgullosamente tenemos 2 en esta ciudad. Así es. Es desarrollo e investigación. Y es fundamental el espacio multidisciplinario, así es. Investigar, probar, generar nuevas normas, legislación también es importante. Sí, y actualización de legislación. Actualización, para concluir, de la bibliografía. Actualmente tenemos un libro histórico aquí en México, fundamental. Histórico. Del arquitecto Yáñez, Hospitales de Seguridad Social. Una de las cosas que yo quisiera hacer, si Dios nos lo permite, es darle una buena revisada a eso para poder generar un libro de texto
más moderno. Más acorde con esta industria. Sí, al menos darle un brinquito, una buena revisada. O sea, también hablamos ya del tema educativo. Es un tema que muy interesante, que desde un principio, cuando pensé en hacerte esta invitación, que te agradezco nuevamente el honor es mío. La oportunidad y el honor que estés con nosotros, al contrario, que da para muchos programas porque podemos ser muy específicos. Ahorita hemos hablado de una manera muy general, muy global. Iniciamos desde tiempos de la colonia, con Hernán Cortés también, que tú mencionabas. El Hospital de Jesús. El Hospital de Jesús, pasamos el Hospital de San Miguel de Belén. San Miguel de Belén, hablamos también de Pátzcuaro, hablamos de algunas instalaciones modernas en ese entonces, como el Hospital General de la Ciudad de México, con 110 años de antigüedad, que se ha renovado también, las nuevas instalaciones que tiene el sector salud, que son impresionantes. Y que muchas veces menospreciamos todo esto que se ha hecho por parte del gobierno con los impuestos de nosotros, pero que han desarrollado centros hospitalarios de punta a nivel internacional. No le pide nada a ningún hospital. A ninguno. Ninguno. Estamos en la punta, no solamente en ingeniería. Me enorgullezco en decirlo, tenemos los mejores ingenieros de cimentaciones del mundo. De cimentaciones, claro. Y de estructuras. Y también tenemos médicos los mejores del mundo, me atrevo a decir. Sí, y que con ese vínculo que se está haciendo de médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, se ha logrado grandes avances en infraestructura médica en México. Y en su dignificación y en su desarrollo. ¿Cuántos años, nada más para concluir, estuviste colaborando en el ámbito médico directamente? Desde 1995 más o menos a la fecha. A la fecha, del 95, entonces. Ya tenía yo algún previo, pero importante, de 95 a la fecha. Ya tenemos... Y en este minuto, pasan los años tremendamente en este rápido. Minuto que nos queda, ¿por qué te interesó especializarte en esa área? El destino me llevó. Porque hay pocas personas que tienen esa especialización como tú la tienes. El destino me llevó, me ayudó un poquito la sensibilidad y el tratar de hacer las cosas lo más digno y lo mejor para el habitante del lugar. Qué bien, pues te felicito. A mí me enorgullece que digan, yo llegué a una Cruz Verde y es el hospital más modesto, pero no huele mal, está digno, está bonito, no está contaminado, tiene un mural, tiene un altar. Y yo lo proyecté. Y está lleno de coches. Porque lleno. Más tardamos en hacer uno en que se vea rebasado el servicio de salud. Muy bien, te agradezco mucho de nuevo la amabilidad. El agradecido soy Muchas yo. Gracias por estar aquí. Soy Octavio Novoa. Esto es Enlaces de la Construcción. Estaremos aquí dentro de 15 días. La próxima semana no tendremos programa debido a la Semana Santa, pero tendremos un programa muy interesante: la cultura dentro de la empresa constructora. Ya verán ustedes de qué se trata. Los esperamos en 15 días. Gracias por estar con nosotros. Encantado, amable auditorio. Gracias. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, Enlaces de la Construcción.